Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estamos estudiando esas porciones bíblicas que usan algunos para enseñar que se pierde la salvación. Nosotros aquí en la misión de Jesús, Ministerios Cristianos, la misión de Jesús, creemos en la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde. Y estamos meditando en la epístola de Filipenses, versículo 6 del capítulo 1, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, usa este vaso como instrumento. Espíritu Santo, la interpretación de tu palabra, que seas tú y que no sea yo. Úsala para que a través de ella tu pueblo se sienta seguro, como un ancla inmovible en la fe. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos estudiando escrituras que usan aquellos que enseñan que la salvación se pierde. Y hoy vamos a ver una tremenda escritura que, si uno la lee sin el fundamento de la seguridad de la salvación, sin el fundamento de la gracia, recuérdense que les he enseñado que el colador por el cual interpretamos la escritura es el colador de la gracia de Dios y de la seguridad de la salvación. Creemos que no se pierde la salvación porque, como hemos estudiado en otras ocasiones, hay muchas escrituras que afirman de que la salvación no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Esa es una escritura base que nosotros usamos para creer en la seguridad de la salvación. Por lo tanto, toda escritura que leamos que parece insinuar de que se pierde, al colarla por la seguridad y la gracia de Dios, tenemos que darle su correcta interpretación. Abra sus Biblias a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31. Y dice la palabra de Dios de tal manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer
en manos del Dios vivo. ¡Ay, Dios mío! Amados hermanos, al meditar en esta escritura, si nosotros, sin discernir bien, sin nosotros entender bien lo que está diciendo aquí el escritor, sería fácil caer en la creencia, en el concepto de que lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que una persona que después de conocer a Cristo sigue pecando por voluntad propia, pisotea al Hijo de Dios, pierde la salvación, cae bajo juicio y se va derechito al infierno. Esa es la interpretación que muchos le dan a esta escritura. Que si uno como creyente, que si uno como cristiano, después de conocer a Cristo y los caminos del Señor, uno sigue pecando y practicando el pecado, y sigue que peca, entonces tú estás pisoteando la sangre de Cristo. Pierdes la salvación. Si Cristo viene, te quedas, porque estás en pecado. Pierdes la salvación. Vas a caer en las manos del Dios vivo, que te va a mandar derechito al infierno. Ahora, algunos de ustedes que antes de venir a la misión de Jesús se congregaban en iglesias, o han oído por la radio, o un día oyeron un predicador que predicó sobre esta porción bíblica. Ustedes saben que lo que yo les estoy diciendo es la verdad. ¿O me puede usted desmentir en este momento? Usted me puede desmentir en este momento si aquellos que predican que la salvación se pierde no aplican estas escrituras exactamente como las acabo yo de aplicar. Que si un cristiano continúa pecando después de conocer a Cristo, es como pisotear la sangre de Cristo, es como un rechazo hacia el Espíritu Santo. Si Cristo viene, te vas a quedar, si en ese momento te agarra en algún pecado, y te va a mandar al infierno, porque horrenda cosa, porque dice aquí que Dios juzgará a su pueblo. ¿Pero de qué pueblo está hablando aquí en Hebreos? ¿De qué pueblo? Por eso es que es tan importante saber interpretar las escrituras. ¿De qué pueblo está hablando aquí el escritor? Porque parece ser que está hablando del pueblo de Dios, está hablando de los cristianos. Pero recuérdense que la semana pasada estuvimos entendiendo y aprendiendo de que Hebreos fue escrito a un pueblo judío, a los judíos. Y el escritor de Hebreos está tratando de que los judíos o judio-cristianos entiendan la magnitud del sacrificio de Cristo. Ahora vamos a, verso por verso, trazar esta escritura. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué significa eso? De pecar voluntariamente. Porque si decimos que si yo como cristiano sigo pecando, pierdo la salvación, o que si yo como cristiano sigo pecando y Cristo viene en ese momento, me voy a quedar para lo que ellos se llaman la gran tribulación. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme, y usted se tiene que hacer, es: ¿usted conoce algún cristiano que no peca? ¿Usted conoce algún cristiano que no peca? Yo soy pastor de la iglesia, tengo 38 años predicando y yo peco. Yo peco todos los días. Sea en acción, en pensamiento,
en actitudes, en palabras. Hay alguien aquí y no se siente ofendido. Hay alguien aquí que puede decir: pastor, usted peca, pero yo no peco. Yo vivo una vida tan consagrada a Dios, tan entregada a Dios, que yo le puedo decir que hay días que no peco, que yo no peco. ¿Hay alguien aquí que no peca? Honestamente, Pastor Mario, usted y su esposa, que han sido pastores toda su vida, que son ancianos en la fe, que sirven al Señor, Pastor Mario, usted puede decir que usted no peca. No puedo decir eso. Todos fallamos, Señor. Todos fallamos al Señor. Imagínense, si el hermano Pastor Mario y su amada esposa anciano, si ellos admiten que ellos pecan, ¿qué será de nosotros? Entonces, todos pecamos. Entonces, cuando está hablando aquí que si pecamos voluntariamente, ¿de qué está hablando aquí? Porque todos pecamos. Obviamente, hay pecados que cometemos inconscientemente, que ni cuenta nos damos que no los hemos cometido. Y hay otros que conscientemente lo hacen, porque cuando tú vas por la carretera a 85 millas por hora y estás mirando alrededor a ver si ves la zorra, tú sabes que lo estás haciendo conscientemente. Lo estás haciendo conscientemente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pecados que cometemos, que lo hacemos voluntariamente. Nadie te torció el brazo. Hello. A mí voy a hacer aquí un paréntesis. Es como un hombre, usando un ejemplo, un hombre enamora a una mujer, después las cosas no funcionan y ella se hace la víctima de que: ay, este me engañó, este me lavó el cerebro, y la mujer tiene 45 años. Por favor, déjate dar cuenta, tú voluntariamente lo hiciste. Tú sabías muy bien lo que estabas haciendo. Y desafortunadamente muchas veces nosotros los hombres cargamos con los platos. Estoy dando simplemente un ejemplo. Voluntariamente significa que yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Sé que no agrada a Dios, sé que no está bien, y lo hago voluntariamente. Entonces, si todos pecamos voluntariamente y lo hacemos sabiendo que lo estamos haciendo, entonces ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie va a ir al cielo. Entonces, eso quiere decir que hay que darle otra interpretación a esa escritura. No lo podemos interpretar de que todos, porque todos pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad. Nadie es un santo bajado del cielo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Cuando yo peco voluntariamente, lo que está hablando aquí el escritor es que cuando yo entiendo, cuando a mí se me ha hablado, se me ha predicado del sacrificio del Cristo, cuando a mí se me ha enseñado, se me ha hablado, se me ha presentado la verdad del nuevo pacto, no el viejo, basado en mi cumplimiento de la ley para que Dios me bendiga. El nuevo pacto en el cual Cristo, como perfecto sacrificio, se entrega una sola vez para el perdón de mis pecados, y a través de Él tengo yo la salvación. Pero si yo entiendo eso y rechazo eso, y rechazo el nuevo pacto, entonces estoy pecando voluntariamente. Porque entendiendo claramente que solo en Cristo hay salvación, rechazo ese medio de salvación y por lo tanto estoy pecando voluntariamente. El pecado se queda conmigo, porque al yo conocer a Cristo, yo puedo confesar mi pecado y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Yo cada día, cada momento, cada instante comienzo de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Nuevas son sus misericordias cada mañana.
Aleluya. Pero si yo rechazo esa gran verdad del nuevo pacto, de que solo en Cristo hay salvación, peco voluntariamente, estoy todavía en mi pecado, sigo en mi pecado. ¿Comprendieron eso? Muy bien. Por lo tanto, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, escúchame bien, no hay otro sacrificio que pueda quitar tu pecado. No hay otro medio, no hay otra forma que el hombre pecador pueda ser salvo aparte de Cristo. Y si tú rechazas esa verdad, tú pecas voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque sabiendo bien claro de que Cristo es el único medio de salvación, tú rechazas eso y sigues en tu pecado. Eso es pecar voluntariamente. Ya no hay sacrificio, no hay otro medio, no hay otro sacrificio. El único sacrificio para el perdón del pecado del hombre es Jesucristo. Entonces, si yo sigo pecando voluntariamente porque rechazo el único medio de salvación, mira lo que dice el versículo 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí claramente te está haciendo ver que no está hablando de creyentes, de hijos de Dios. Son adversarios. Usted como hijo de Dios, ¿se ve como un adversario de Dios? ¿Cuántos aquí que son cristianos se creen que son adversarios de Dios en vez de hijos y aliados con Dios? ¿Hay alguien aquí que se siente como un adversario contra Dios? ¿Que está en enemistad contra Dios? ¿Que está peleando contra Dios? Porque si usted está así, no estuviera aquí. Está aquí porque está aliado con Dios. Está aquí porque ama a Dios. A pesar de sus fallas y debilidades y luchas en su vida, y aunque a veces nos tenemos que arrastrar al culto, pero aquí estamos porque somos aliados de Dios, somos hijos de Dios. Y en las buenas y en las malas seguimos adelante. Pero note qué palabras tan fuertes usa el escritor de Hebreos. Hermanos, el infierno es real. Mira las palabras tan fuertes, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Son palabras fuertes. Aquí hay una terrible advertencia. Aquí hay mi amigo, mi amiga, aquí hay una terrible advertencia. Que con Dios no se juega. Que si tú no tienes a Cristo en tu vida, solamente los creyentes, solamente los hijos de Dios pueden llamarle a Dios Padre. Pero si Él no es tu Padre, Él es tu juez. Si Él no es tu Padre, tú eres enemigo de Dios. Si Él no es tu Padre, tú eres hijo del diablo. Y lo único que te queda a ti al morir es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Por eso es que las personas que mueren sin Cristo mueren así como mueren, sin seguridad, una expectación. Tú estás esperando, no estás esperando la gloria porque no tienes a Cristo. Lo único que te espera es juicio, ira. Dice el último versículo 31, horrenda cosa, horrible, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Los hijos de Dios estamos en las manos de Cristo, en la mano de Dios Padre, y de allí nadie nos puede arrebatar. Estamos seguros en las manos cicatrizadas y tiernas de Jesús. Pero el que no conoce a Cristo, esas
en la que el pecador cae para ser severamente juzgado. O las manos de Dios te acarician, o las manos de Dios te expulsan al lago de fuego, donde dice la Biblia que va a haber lamento, lloro y crujir de dientes. Entiende una cosa, mi amigo, mi amiga, que el único medio de salvación es Jesucristo. No hay 3 caminos, 10 caminos y un camino y medio, hay un solo camino, un solo sacrificio. Y miren lo que continúa diciendo, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? En otras palabras, que si tú entiendes que la salvación, si tú entiendes que solo hay salvación en Cristo, que solo por medio de Cristo hay salvación, y tú rechazas esa gran verdad, tú la echas a un lado, tú no la tomas en cuenta, tú lo que estás haciendo es literalmente, es como ponerte debajo de la cruz y pisotear la sangre de Cristo y decir, esto no sirve para nada, esto no, yo no lo tomo en cuenta, esto a mí no me importa. Es un desprecio, una deshonra. Dios Padre envió a su Hijo al mundo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Para el Padre fue un gran sacrificio dar su único Hijo por gente que no lo merece, porque aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Dios toma muy en cuenta, valora mucho. Él es la perla de gran precio en el tesoro escondido. Él es la estrella de la mañana, la rosa del Sarón, el lirio de los valles. Y cuando una persona desprecia, porque hay personas que andan en pecado, andan en el mundo por debilidad, algunos por ignorancia, no conocen del Señor. No, tú sabes que el diablo, dice la Biblia, que tiene sus mentes cegadas. Pero hay otras personas que claramente entienden, que han sido iluminados, que han probado, han estado en medio del pueblo de Dios, han cantado coritos también, han asistido a la iglesia, conocen de las cosas de Dios. No están convertidos, pero conocen de las cosas de Dios. Han oído el Evangelio, se les ha predicado, porque en el infierno no va a haber ignorantes. Dios no condena al ignorante, Dios condena al que sabe y rechaza. En el infierno no va a haber ignorantes. En el infierno no va a haber gente diciendo, ay, yo no sabía. Porque aún Cristo, cuando muere en la cruz, desciende al Seol a predicarles. Amén. Aún aquellos que estaban en el Seol oyeron el mensaje. En el infierno no hay excusa. Todo el mundo va a saber que están ahí porque un día se les habló, a un día se les comunicó y ellos voluntariamente decidieron seguir pecando. Voluntariamente siguieron su camino de pecado. Voluntariamente le dieron la espalda a Cristo. Voluntariamente pisotearon la sangre preciosa del único pacto por el cual uno puede ser salvo. Pisotearon la sangre del Cordero y le hicieron afrenta. Le hicieron afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es eso? Afrenta al Espíritu de gracia. Cristo nos dice en Marcos, todo pecado que el hombre cometiere le será perdonado, aún contra el Hijo del Hombre
refiriéndose a Él. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora uno dice, ¿qué significa eso? Blasfemar. Y esa escritura usted la puede encontrar. Vamos, Marcos capítulo 3. Rapidito. Marcos capítulo 3, versos 28 y 29, las palabras de Jesús son así: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La respuesta a las palabras de Jesucristo se encuentran aquí en Hebreos. Esta es la única escritura que explica la blasfemia contra el Espíritu. ¿Qué es la blasfemia? Cuando usamos la palabra blasfemar, ¿qué significa? Insultar, ofender, deshonrar, injuriar, herir. ¿Sabe lo que todas esas palabras significan? Afrenta. Cuando usted oye la palabra afrenta, ¿qué viene a su mente? Afrenta es alguien que resiste. ¿Están de acuerdo conmigo? Que la palabra afrenta, cuando alguien te afrenta, es que se te mete y gets in your face, se mete en tu cara, te afrenta, te resiste, te ataca, te injuria, te insulta, blasfema. Entonces, cuando Cristo está usando aquí la palabra blasfema en el griego, está hablando de insultar, afrentar, rechazar. ¿Por qué entonces todos los pecados que el hombre cometa se les perdona, aún las blasfemias, menos el pecado contra el Espíritu Santo? Hermanos, blasfemar contra el Espíritu Santo no es decir, Espíritu Santo, la. ¿Sabes qué, Espíritu Santo? No me gustan tus pestañas. Espíritu Santo, tú estás feo, tú estás horrible. No estamos hablando de eso. Aquí Hebreos nos está dando la definición de lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Noten las palabras que usa el escritor aquí: el Espíritu de gracia. ¿Quién es el que trae convicción a los corazones de los hombres para que se entreguen a Dios? ¿Quién? No dijo Jesús, yo me tengo que ir. Pero cuando el Consolador venga, ¿qué va a hacer Él? Va a convencer, va a hablar de mí, va a traer convicción de mí. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo tocante al ser humano? Cuando yo predico el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, es el Espíritu Santo que toca los corazones, que ministra los corazones, que convence los corazones. Entonces, si cuando yo oigo el Evangelio o leo la palabra y el Espíritu Santo me habla, me trata de convencer, me trata de hacer entender mi necesidad por Dios, y yo rechazo, rehúso, afrento toda mi vida, rechazo, rehúso, afrento, le doy la espalda al Espíritu de gracia, blasfemo contra el Espíritu, que significa que le doy la espalda, que lo resisto, que no le doy lugar, que el Evangelio lo resisto, que
el Espíritu, cuando el Espíritu me habla, lo resisto. Es una constante resistencia contra el único que puede salvar mi vida. Por eso que es un pecado imperdonable. Es un pecado imperdonable. Porque si tú no te dejas convencer por el Espíritu Santo, si tú no le abres tu vida al Espíritu Santo en tu vida, entonces, mi amado, tú te vas a morir en tus pecados. Y por eso es que es un pecado imperdonable. Porque tú estás rechazando el medio de salvación. Noten que dice Espíritu de gracia. Ay, Dios mío, está tan bello. Espíritu de gracia. Es que la Escritura se interpreta solita. Solita se interpreta. Esto no está hablando de cristianos. Esto le está hablando a personas que conocen las cosas de Dios y voluntariamente deciden seguir su vida pecaminosa y no buscar y no entregarle su vida a Cristo. Cuando el escritor le está hablando a esta gente, le está hablándole al pueblo judío, que él les está tratando de hacer ver a través de Hebreos que Cristo es el sumo sacerdote acuerdo al orden de Melquisedec, que Cristo es el sacrificio, que Cristo es el cordero, que Cristo es nuestro sábado, que Cristo es nuestro descanso, nuestro reposo. Se pasa todo el libro de Hebreos tratando de que ellos entiendan de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y ellos, ¿qué hacen? Rechazan, blasfeman, rehusan, le dan la espalda, pisotean la sangre de Cristo. Entonces, amigo, mi amiga, ¿cómo vas a ser salvo? ¿Cómo vas a ser salvo si le das la espalda al único que te puede salvar? Por eso es que es un pecado imperdonable. ¿Y sabes qué? Voy a tener mucho cuidado en decir esto. Pero no me quiero meter en problemas. Pero voy a tener mucho cuidado en decir esto. Pero yo creo, y no voy a decir, esto es Luis Bustillo, no palabra de Dios. ¿Qué? Pero yo me atrevería a decir que en algunas personas llega un momento que el Espíritu Santo ha tratado con ellos tantas veces que llega un momento que se limpia la mano. Que llega un momento que ya por tu ser, mira, estoy todo erizado. Aleluya. De cabeza hasta los pies. Porque lo que estoy hablando, mira, estoy todo emocionado. Porque lo que estoy hablando yo es algo tan serio. Sí, Señor. Tan serio. Que hay personas en este mundo que han blasfemado al Espíritu, que lo han rechazado, que le han dado la espalda, que el Espíritu una ha insistido y insistido, y ellos le han dado la espalda y han continuado pecando voluntariamente y han rechazado ese medio de salvación y han blasfemado contra Dios, con Cristo y con todo el mundo. Que llega un momento que el Espíritu Santo se aparta de ellos. Tú quieres, ya tú conoces la verdad, y saben, hermanos, que la blasfemia contra el Espíritu solo puede ser cometida por personas que ya conocen las cosas de Dios. Porque un pecador que no conoce las cosas de Dios, y eso, la blasfemia, para que sea blasfemia contra el Espíritu, tiene que ser una persona que conoce las cosas de Dios. Cuando Cristo le dice a los fariseos, porque esas palabras Cristo se lo dijo a los fariseos, le dijo, ¿por qué? Porque ellos que estaban diciendo que el espíritu que estaba en Cristo era un demonio, porque Cristo estaba echando fuera demonios, y estaba diciendo, no, lo que tiene él adentro es un demonio. ¿Hasta qué punto estaban esa gente
rechazando al Espíritu de Dios, que hasta estaban diciendo que el Espíritu que operaba en Cristo era un diablo. Tremendo. ¡Wow! ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! La persona que comete blasfemia contra el Espíritu son personas que conocen, que han oído, que se les ha predicado como Cristo les predicó a los religiosos de su tiempo. Ellos vieron cuando el cielo, ellos vieron a aquel hombre que nació ciego de nacimiento. Y el hombre les dice: pues yo estaba ciego, Cristo vino y me untió los ojos, y yo fui y me los lavé en el estanque de Siloé, y ahora veo. No, déjame hablar con tus padres a ver si es verdad. Oiga, su hijo estaba ciego. Pues sí, estaba ciego. Y bueno, ¿cómo fue esto? Pues no me pregunten a nosotros, no nos pregunten a nosotros, pregúntale a él, porque no quería ser expulsado del templo. Pregúntale a él. Y ellos insistiendo: ¿quién hizo este milagro? Bueno, entonces dice: bueno, un hombre vino y me untó los ojos y me dijo que me los fuera a lavar en el Siloé, pero la veía durmiendo. Y el ciego dice: ¿por qué me preguntan tanto? ¿Quieren ustedes seguirlo a él? No, él es un pecador. Dice el ciego: yo no sé si es pecador o no. Lo único que yo sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Yo no sé si es pecador o no. Yo no sé si es pecador o no, pero antes estaba ciego y ahora veo. Y a pesar de cuántas veces esos fariseos no vieron milagros de parte del Señor, en las mismas sinagogas delante de ellos hizo Jesús milagros, y ellos discutían de que Cristo lo hacía el sábado. Gente renuente, cerrada, blasfemando el Espíritu Santo. El infierno está lleno de fariseos. El infierno va a estar lleno de gente que se les predicó, que se les habló, que conocieron las cosas de Dios. ¿Saben algo interesante? La historia del rico y de Lázaro, que los dos mueren. Uno va al infierno, al Hades, y Lázaro al seno de Abraham. Y usted se preguntará: ¿el rico conocía las cosas de Dios? ¡Claro que sí! Porque estando en el Hades, él miró y sabía en quién seno estaba Lázaro. Él sabía que ese era Abraham. Él sabía, él era judío, él conocía las cosas de Dios, pero él las rechazó. El infierno va a estar lleno de gente creyente. El infierno va a estar y allí en el infierno se hizo ese pobre rico, allí en el infierno se hizo tremendo evangelista. ¡Ven, manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos! Too late, my friend. Si no creyeron a Moisés y los profetas, aunque un muerto resucite, no van a creer, porque hay personas que han afrentado tanto el Espíritu Santo, han rehusado, han rechazado tanto, que aunque un muerto se levante, aunque vean con sus propios ojos un canceroso sanarse, un leproso sanarse y un gran milagro, están tan endurecidos, han endurecido tanto el corazón contra el Espíritu Santo que ya no les entran ni los clavos. ¡Wow! Mi amigo, mi amiga que me escucha, escúchame bien. Ten cuidado que por causa de tu pecado y dureza de corazón y tu constante rechazo a las cosas de Dios, no llegue un punto que el Espíritu Santo se aleje de ti y ya no siga tratando con tu vida y mueras en tu pecado. Y en el infierno no vas a tener excusa. Y te vas a recordar de este cubanito que te predica hoy. Te vas a acordar de mí. Ay, cuántas veces el pastor Bustillo no me lo dijo. Un día que visité su iglesia, un día, los días que lo oía por la radio.
¿Cuántos me hablaron? Mis compañeros de trabajo, ¿cuántos? Y yo endurecía mi corazón, todos son hipócritas, y yo tengo mi religión y creo en ella a mi manera, y constante rechazo, y amaste tu pecado más que amaste las cosas de Dios, y terminas muriendo en tu pecado. Y dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Con quién tú crees que tú te estás metiendo? Tú insignificante gusano. Tú insignificante gusano que te crees tan superior que te atreves a darle la espada al Espíritu Santo. Mejor aprendas a temer de Dios antes de que sea muy tarde. Antes de que sea muy tarde. Arrepiéntete. En este momento, ahí donde estás, dile: Señor Jesús, perdóname. Espíritu Santo, perdóname por las veces que tú me has hablado, que tú me has ministrado, me has tocado y yo te he dado la espada. Perdóname, Espíritu Santo. En este momento te abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Séllame, bautízame y lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Y si lo has hecho de corazón, puedes tener la seguridad. Nunca es tarde. Pero asústate el día que ya no sientas que Dios trata contigo. ¿Sabes cuál es el día? ¿Sabes cuál es el peor día de tu vida? El día que tú no sientes que Dios trata contigo. Porque siempre y cuando Dios trate contigo, te está tratando como hijo e hija. Pero cuando Dios no trata contigo, es que eres un bastardo. Eso no lo dice Luis Bustillo. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero concluyo diciendo: este es un pecado que no lo puede cometer un hijo de Dios. Solo una persona que no conoce de Dios, bueno, que no acepta a Dios, porque conoce de Dios lo que no lo acepta. Solo una persona con conocimiento de Dios y rechaza el Espíritu puede cometer este pecado que está hablando ahí en Hebreos capítulo 10. ¿Cuántos entendieron eso? Puestos de pie.